La arquitectura también está un poco afectada por ese tema, o sea... Tú nos vienes a contar justamente de eso. Exactamente, a partir de la arquitectura, claro, el rol de la mujer en la arquitectura que es muy importante, pero que ha estado bastante subyugado al tema del machismo, principalmente porque es una carrera que toda la vida ha sido como orientada hacia los hombres, pero que hoy en día vemos que está completamente opuesto, o sea, la mayor cantidad de estudiantes son mujeres, existe una... paulatina respeto por la obra de las mujeres en la arquitectura y un redescubrimiento también de las primeras mujeres arquitectos que hubo. ¿Sí? En especial también en Concepción, donde tenemos nuestra primera mujer también arquitecto. ¿Quién fue la primera mujer arquitecto? La señora Luz Sobrino, que es de la que vamos a hablar precisamente en este espacio. Me imagino que es la de las fotos que estamos viendo aquí en pantalla. Claro, mira, esta es una foto muy bonita de la década del 40, gentileza de la familia Dalorzo Sobrino, que son los descendientes de la señora Luz. Impresionante. Estos son el colegio de arquitectos, o mejor dicho, la delegación de arquitectos que existían en esa época, en la cual la única mujer era la señora Luz, que vemos acá en el centro. Pregunta, esto era, tú dices delegación de arquitectos, pero ellos estudiaron en la Universidad de Biobío. En la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. En esa época, bueno, las primeras mujeres en la arquitectura chilena salen de la década del 30. La primera se titula recién en 1930, Dora Riedel. Todas las mujeres estuvieron en la Universidad de Chile, ya que habían solamente 3 universidades en la época. La de Chile, la Católica y la de Valparaíso. No había más universidades. Y la única que tenía esta apertura y esta visión mucho más amplia de que mujeres pudiesen entrar era la Universidad de Chile. ¿Pero Luz era penquista? Oriunda de Chihuayante. Oriunda de Chihuayante. Oriunda de Chihuayante y estudió arquitectura en la década del 30. Se titula a finales de la década y vuelve a Concepción en 1939. Entonces, con el tema del terremoto y la reconstrucción, ahí ella empieza a tener muchísimo trabajo y de poco también empieza a ser considerada como una de las mejores arquitectos también de aquí de la zona. Pero qué importante decir que es considerada, porque en el fondo uno se pudiese haber esperado que quizás con obviamente el machismo de esa época, con ser la primera mujer arquitecto que llegaba a Concepción, podría no haber sido incluso considerada. Exactamente, y ella trabajó sola, también acompañada de su esposo, el ingeniero Luis Dalorzo, y realizaron juntos también bastantes obras y una empresa bastante importante. Aquí tenemos una foto en detalle de la señora Luz y una de sus primeras grandes obras, que yo diría que es la primera gran obra que hizo ella en Concepción, que es el antiguo Hotel Biobío, en la calle Barros Arana, frente a Preunic actualmente. ¿Sí? Está Casa Ideas en el mismo edificio. Este es un edificio muy moderno, uno de los primeros edificios altos, entre comillas, de Concepción, con un edificio de 6 pisos, y que si te das cuenta es muy moderno para la época también. Tenía todo este juego de balcones curvos, las barandas de fierro muy sencillas. No es como el típico edificio que uno, como por ejemplo lo que vemos a los lados. Lo que vemos a los lados, claro, que son un poco más clásicos quizás. Claro. Luz Sobrino propone una obra vanguardista también, muy influenciada por su universidad, la Universidad de Chile. Además, este edificio contó con una arquitectura muy resistente a terremotos, una arquitectura sísmica y además vidrios curvos, que no se alcanzan a ver muy bien, pero que eran vidrios curvados que seguían un poco el juego de los balcones. De los balcones. Y en esa época, Luis, ya había entrado la moda quizás de los balcones, o era algo muy novedoso para la fecha. Bueno, la idea del balcón... ¿Cómo fue considerado este edificio? Fue considerado por la prensa como una magnífica obra de arquitectura. De hecho, destacaban tanto el edificio como la señorita Luz Sobrino, que era la arquitecto que estaba trabajando justamente en esta obra. Y a partir de este edificio empezaron a llover los proyectos. De hecho, podemos estar días enteros hablando de la obra de Luz Sobrino porque ella realizó cientos de obras en Concepción. O sea que... Casas, locales comerciales, edificios. Muchas veces que quizás recorremos el centro de Concepción estamos pasando por obras de Estamos pasando por obras justamente de Luz Sobrino y que ella le abrió el camino también a otras mujeres. Claro. En cuanto a la arquitectura. No fue la primera arquitecta de Chile, pero podemos decir que fue nuestra primera arquitecta en Concepción, en el área metropolitana. Estas dos son obras de ella, con permiso voy a... Sí, vamos nomás a ver la pantalla. Son dos obras del calle Barros Arana, que son bastante interesantes porque son edificios que siguen un poco esa línea de la arquitectura moderna más sencilla. Son del año 42 y ambos edificios jugaban con esto del local comercial en el primer piso y los departamentos en el nivel. ¿A la altura prox de qué están estos edificios? Este está cerca de Salas y este está entre Serrano y Prat. Ya. Este está entre Salas y Prat y este está entre Angol y Lincoln. Ya, perfecto. Oye, Luis, ¿y por qué en este caso Luz hacía este cambio, o sea, de poner locales comerciales y después poner como, porque me imagino que estos eran para vivienda? Eran para vivienda, sí. Ya. Es que, ¿Era su estilo o era lo que se ocupaba en la época? Era lo que se ocupaba en la época. La idea, en primer lugar, era optimizar el suelo y en otra parte también era seguir un poco los mismos arquetipos que se repetían de antes, que eran las casas de altos. Eso de poner locales comerciales abajo y vivir sobre el negocio o tener algún tipo de renta respecto. Claro.
Oye, me parece impresionante. Quería preguntarte antes de que se me olvide, ¿cómo conseguiste las fotos anteriores? Porque son fotos del recuerdo. Son fotos del recuerdo. Me imagino que ha sido un poco complicado. Bueno, yo hice una investigación sobre Luz Sobrino y otras mujeres arquitectos y me contacté con la familia de Alonso Sobrino, que les mando muchos saludos también, que deben estar viendo este espacio. Y ellos gentilmente también me facilitaron algún material para poder comprender mejor la época y comprender mejor a la señora Luz. Sí, porque es un material, la verdad es que una reliquia, pero muy valiosa para nuestra ciudad. Acá con Luis de Almendrail, que estábamos comentando esta primera mujer arquitecto de acá, penquista, oriunda de Chihuayante. De Chihuayante, justamente. Sigamos viendo esta es una obra que está en Maipú con Colo Colo, una obra también comercial, bien interesante, esquina curva, muy de la época de la década del 40, contemporánea también a otra mujer importante que Rodrigo mencionó, la señora Inés Enríquez Freden, que fue intendente y una política de las primeras grandes políticas que hubo en Concepción también. Oye, es Luis, importante mencionarlo. ¿Y por qué Luz utilizaba esta como estructura curva? ¿Era de la época o era quizás por estética? Mira, en la década del 30 comienza esta idea de utilizar la curva como un recurso arquitectónico muy importante, especialmente en las esquinas, en los balcones, ventanas, detalles, pero la esquina curva era de alguna forma esa nueva forma de concebir la arquitectura, que no tenga que ser recto, que no, o en diagonal, sino que la curva era un poco más de gracia. Ya. La prensa de la época así lo definía. Evidentemente hay una razón estructural también para ese tipo de cosas, pero se empezó a popularizar el formato de la esquina curva y por eso Concepción también tiene muchísimas esquinas curvas. De hecho, algún día vamos a hacer un espacio de las esquinas curvas. Claro, porque uno lo usual es ver el departamento o el edificio completamente cuadrado, claro, sí, sin mayor novedad. Y esto fue una idea que surgió, la década del 30 partió, pero en la década del 40, después del terremoto del 39, se masifica. Y Luz Sobrino hizo hartas esquinas curvas en Concepción. Creo que después hay una que otra fotito más de otro edificio curvo. Pasemos a ver la siguiente imagen. Y siempre son edificios comerciales, siempre son edificios de departamentos. Yo sé perfectamente cuál es ese. ¿Sí? Sí, lo he visto. Llama la atención, la verdad, es muy bonito, como que se podría utilizar para, no sé, yo me imagino un centro comercial muy lindo. Claro. Esto está en Barros Arana, esquina Pasaje Portales, está en pleno paseo peatonal y de hecho en este pasaje es donde Luz Sobrino tenía su oficina. Este edificio es el edificio donde ella tenía su despacho y es una también de sus obras más destacadas, ya que estaba en pleno centro, e implicó la renovación de esta parte de Barros Arana. Que era la construcción del pasaje Portales, la construcción de estas pequeñas callejuelas que habían también en el centro de Concepción. Oye, Luis, algunas de estos importantes edificios que Luz creó acá en Concepción son parte del patrimonio de nuestra ciudad? Ningún edificio de Luz Sobrino está declarado inmueble de conservación histórica o algún tipo de designación. Ninguno. ¿Pero debiesen? En mi opinión, hay varios edificios de ella que tienen un aporte, que implican un aporte arquitectónico y urbano bastante destacado. Y histórico también. Histórico, por supuesto. Varias obras de ella han sido demolidas también. Muchas casas de Luz Sobrino cerca de Camilo Enríquez, en Chigancito, en pleno centro. El mismo Hotel Bio Bio, que fue la primera obra que vimos, fue demolida la fachada. Entonces hay una pérdida bastante importante de la obra de ella y de otras mujeres también, como que después las voy a mencionar, que fueron sucesoras de Luz Sobrino. ¿Y tú crees que ella obviamente, por ser la primera arquitecta también penquista que se va de la ciudad, se va a estudiar arquitectura, después vuelve y acá también le empieza a ir muy bien, marca un precedente y quizá un ejemplo para otras mujeres para atreverse a estudiar esta carrera? Claro, de hecho yo he conversado con arquitectos que se formaron en la década del 40 y 50, que están vivos todavía, y evidentemente cuentan que de cada 20 habían 2 mujeres, cada 20 estudiantes solamente 2 o 3 eran mujeres, y muchas de ellas tampoco terminaban la carrera. O después posponían sus estudios para dedicarse a otras cosas. Probablemente eran mamás, tenían que dejar ahí los estudios. Eso, bueno, todavía pasa. Eso todavía pasa. Pero en menor medida. En menor medida, pero también hay casos emblemáticos, como la primera dama, Rosa Markman, la esposa de Gabriel González Videla, que ella siempre dijo que quería estudiar arquitectura, pero su papá no la dejó. Entonces también habían problemas de ese tipo que principalmente por nuestra cultura y nuestra sociedad, que la arquitectura era vista como una carrera de construcción, una carrera con mucha ingeniería. Eso te iba a preguntar yo, ¿por qué en el fondo esta categoría? Porque incluso hoy día yo me podría llegar a imaginar la arquitectura como un arte, como una completa creatividad. Entonces las mujeres de repente tienen súper desarrollado ese lado, quizás con colores, con estructuras más bonitas, modernas. Como que no lo encuentro una categoría de una carrera completamente masculina. Es que esas construcciones las va haciendo la sociedad, son construcciones culturales que en realidad poco o nada tienen que ver con la realidad del asunto. Vemos cómo las mujeres han progresado mucho en la arquitectura. Hay un premio Pritzker, que es una mujer, Zaha Hadid, que falleció el año pasado,
que fue la primera mujer en tener un premio Pritzker. Y ahora, de hecho, una oficina de arquitectura española se adjudicó ese premio, que es como el Nobel de Arquitectura. Ya. Y la oficina está compuesta por 2 hombres y una mujer, que es muy importante. Entonces también hay un reconocimiento que se está realizando de a poco. Ahora sería bonito partir por casa. Claro. Que aquí en nuestro país recordemos un poco nuestras arquitectas, la labor que han hecho en la ciudad y recordar a mujeres como Luz Sobrino, que al fin y al cabo lo que hicieron fue construir también la ciudad de Concepción, lo que nosotros conocemos como Concepción. Sí, muchos de estos edificios que pasamos por el frente no tienen quizás alguna placa que diga quién lo construyó. No, para nada. Muchas veces se les ponen los años, tal vez Exactamente. deberíamos tener ese tipo de Y iniciativas. a veces son obras bastante sencillas como estas casitas que están en calle Salas, pero también son parte de esos barrios, son parte de un imaginario colectivo. Bueno, Luz Sobrino también se destacó realizando edificios industriales, edificios fabriles, hasta edificios religiosos como el Templo Bautista. Entonces también es una mujer que realizó en su gran haber de obras diferentes tipos de arquitectura. Esto es Paicaví con San Martín, un edificio de departamentos, también es obra de Luz Sobrino. Ya en la década del 50 mantiene un poco la estética de la esquina curva. Una obra bastante sencilla, pero muy bonita. O sea, Es como que siento que ahora cada vez que vea estas imágenes como con las esquinas curvas voy a pensar en ella. sí, no, y toda la gente en la casa también que tome un poco de aprecio a lo que es la arquitectura de antaño y especialmente a aquellas personas que hicieron la arquitectura, Claro. que estuvieron detrás de los proyectos. Que tuvieron también un precedente para nuestra ciudad. Mira, este es el Templo Bautista de la ¿Y década dónde del está 60. ubicado Esto este está en templo? Salas con Rosas. Ah, ya, perfecto. También es obra de Luz Sobrino y también es una obra bastante interesante, muy moderna para la época, mucho vidrio, te das cuenta. La foto es del año 80, del Archivo de Arquitectura de la Universidad del Biobío, pero el templo tiene cerámicas de colores y tiene un lenguaje mucho más atractivo también, mucho más sesentero. Porque en este caso, Luis, y pensándolo a grandes rasgos, hoy día las oficinas de arquitectura se limitan a solamente hacer, por ejemplo, proyectos habitacionales. En este caso, como que Luz tenía un poco de todo. Tenía tenía un poco de negocios, todo. tenía proyectos habitacionales, tenía también el templo, edificios más grandes. Exactamente, Luz tenía, es que igual era la época en la cual había menos arquitectos y se requería el arquitecto para todo. Hoy en día el arquitecto no se requiere para tantas cosas. En cambio, antiguamente hay que ser una fábrica, arquitecto. Hay que ser un edificio de no sé qué cosa, arquitecto. Ya. Hay que ser una casa como esta, unifamiliar, arquitecto. Entonces el arquitecto se solicitaba para muchísimas funciones. Porque probablemente en ese tiempo tampoco teníamos, no sé, la demografía que tenemos hoy en día. Claro, Ni la claro. explotación de la ciudad. No, y también los tiempos van cambiando, como siempre hemos dicho en el espacio. El sistema económico actual, el sistema inmobiliario, la misma cultura que estamos viviendo globalizada, ha permitido que el trabajo del arquitecto esté un poco más, no sé si desmerecido, pero también un poco más reducido. Sí, me imagino, y pensando también en Luz y en las otras mujeres arquitectos, ¿tú cómo ves el panorama hoy? Para ya ponernos, por ejemplo, hoy día, en el 2017, ¿cómo ha sido el empoderamiento de las mujeres arquitectos, no solamente en Concepción, sino que en Chile, en el mundo? Claro. ¿Tú crees que hay una igualdad, que hoy día se ha trabajado más en esa materia? De a poco se ha cimentado el respeto. O sea, por ejemplo, te digo, tengo amigas que han sido jefes de obra, que han sido inspectoras de obra también, y paulatinamente uno nota que está de a poco se está logrando una equidad respecto al trabajo en materia arquitectónica. Ahora, en general, siento que todavía hay ciertos rasgos de machismo muy predominantes. Sí. Basta de los comerciales de televisión, que siempre los lavaloza, detergente y comida salen solo mujeres. Sí, Los hombres también lavadores. lavamos la loza. Y también También lavan su ropa. Claro, entonces igual hay ciertas cosas que tenemos que cambiar quizás en materia cultural de lo que somos como sociedad para poder después repercutir en lo profesional. Luis, queríamos agradecerte por este espacio muy interesante. Yo creo que hoy día todos vamos a recordar quién fue Luz Sobrino, quién es, la verdad, Sí, quién recordarla en la historia, ¿no es cierto?, del Centro de Concepción. Así Claro. que agradecerte por este espacio. No, y mencionar también que otras arquitectas posteriores como Inés Frey, que también de la misma década, Gabriela González, Angelita García Foré, Raquel Esquenaz y Rosa Paricio, lograron también romper ciertos cánones en épocas distintas, haciendo edificios más modernos, en altura, y también surgiendo dentro de este mundo de la arquitectura y también la construcción de Concepción. Buenísimo. Ah, y último detalle, sí. Mandarle un cariñoso saludo a la familia de Alonso Sobrino, Sí. a las hijas de Luz Sobrino, a las señoras Ana y Luz, que gentilmente me han ayudado muchísimo en las investigaciones Ellos son los que te brindaron las fotos también. Exactamente, y que también siempre han estado dispuestas a colaborar con todas las investigaciones que estoy haciendo de arquitectura en Concepción y la zona. Buenísimo, Luis. Y Oye, los fans. agradecerte
Agradecerte por el día de hoy, por este espacio Sí. tan interesante, relacionado también en la conmemoración del Día de las Mujeres, así que obviamente tú siempre estás en tu casa, estás Sí, cordialmente invitado. sí, pues. Y nos Muchísimas volvemos a gracias. ver. Y ponga me gusta a la página en Facebook. Ya. Historia Arquitectónica de Concepción. Historia Arquitectónica de Concepción. 10.100 fans, ya vamos. Oye, y yo les vamos a dar